Hay noches que se creen inocentes, noches de verano recién entrenando, de bares que vuelven a abrir sus puertas después de un año de silencio obligatorio, de cuerpos que salen a la calle a recordar cómo se caminaba sin miedo. La madrugada del 3 de julio del 2021 era para casi todos una de esas noches. Para Samuel Luiz, de 24 años, era simplemente su ciudad, La Coruña, el paseo marítimo del rumor del Atlántico, golpeando la playa de Riazor. Había salido con una amiga. Se había subido a una banca frente al mar. Ese gesto tan pequeño y tan humano de sentarse a hablar con alguien por videollamada mientras el mundo sigue girando alrededor. 40 minutos después, Samuel yacía inconsciente en una rotonda, rodeado de un grupo de personas que, momentos antes, ni siquiera le conocían. Esta no es una historia sobre un desconocido que ataca a otro desconocido. Es una historia sobre la velocidad con la que un malentendido se transforma en violencia. Es una historia sobre lo que Hannah Arendt llamó, en otro contexto, la banalidad. La banalidad del mal. No monstruos, sino personas comunes, alcohol por medio, que decidieron sumarse a un golpe, cada uno en su propio instante de elección. Así que este caso reconstruye los hechos probados por la justicia española, el proceso judicial que aún continúa hoy. Las preguntas que la psicología nos obliga a hacernos cuando una multitud decide, sin planearlo del todo, arrebatarle la vida a un hombre por lo que creyeron que era o por lo que temieron que representaba. Esto es punto de partida. Y esta es la historia de Samuel Luiz. Bienvenidos a La mente del abismo. Para entender lo que ocurrió esa madrugada, hace falta entender primero el momento exacto en el que ocurrió, porque el primer fin de semana en que el ocio nocturno de España volvía a abrir sus puertas tras los meses más duros de restricciones con la pandemia. Las discotecas y los pubs de La Coruña recibirían esa noche una multitud que llevaba más de un año conteniendo simplemente el deseo de bailar, de beber algo o de tocarse los hombros al hablar. Samuel Luiz Muñoz, Samu, para quienes lo querían, había nacido en Brasil, hijo de Lola Muñiz y Maxous Luiz. Vivía en La Coruña. Tenía 24 años y esa noche, como tantas otras, había salido a un pub llamado Andén, en el Paseo Marítimo. En algún momento de la madrugada, Samuel salió del local con una amiga. No lejos de allí, otro grupo de jóvenes hacía lo mismo. Los relatos judiciales son claros en un punto. No se conocían entre sí, no habían cruzado palabra dentro del bar. Eran, hasta esta noche, instante completos desconocidos, compartiendo la misma acera. Samuel y su amiga subieron a una banca de la zona. Ella hizo una videollamada a otra amiga, un gesto tan cotidiano que resulta casi doloroso repetirlo. Dos personas jóvenes de madrugada hablando con alguien a través de una pantalla. Desde abajo, un joven llamado Diego, acompañado por su entonces pareja, creyó que estaban siendo grabados por teléfono de Samuel, interpretándolo a la víctima. Y ahí, según los hechos que la justicia dio, probados años después, comenzó todo. Aquí conviene detenerse, para no juzgar todavía, sino para observar algo que la psicología social lleva décadas documentando, la percepción de amenaza, real o imaginaria. Es, con frecuencia, el primer eslabón de una cadena de violencia. Alguien cree que lo estás grabando, alguien decide que eso es una provocación, y a partir de ahí, de una suposición no verificada, el cuerpo de otro humano se convierte, en cuestión de segundos, en un objetivo. Lo que sucedió después está descrito. Concluencia jurídica. En la sentencia en la que la Audiencia Provincial de La Coruña dictaría más de 3 años más tarde. No lo narramos aquí para producir espectáculo, pero lo narramos porque la justicia consideró que esos hechos merecían quedar escritos, con el nombre y apellido y con un documento público, porque comprender la mecánica exacta de la agresión grupal es también comprender cómo se puede prevenir. Diego inició la agresión. Se le sumó de inmediato Alejandro Freire, conocido como Jumba, quien agarró a Samuel detrás del cuello, derribándolo. Detrás llegó Cayo Amaral, quien según la sentencia llegó a propinarle al menos una patada. Un cuarto joven, Alejandro Míguez, tuvo una participación
que el proceso judicial situó en un lugar distinto, más periférico y sobre lo que la justicia ha discrepado profundamente a lo largo de este proceso. Los agresores, dice la sentencia, actuaron en unidad de acción. Mientras unos golpeaban, otros impedían que Samuel escapara y recibiera ayuda. Durante la agresión, testigos afirmaron haber escuchado un insulto de homófobo, maricón, dirigido contra él. Samuel, en el momento, logró incorporarse a duras penas. Intentó huir. 2 ciudadanos senegaleses que se encontraban cerca intentaron ayudarlo, sosteniéndolo, tratando de frenar los golpes. El grupo agresor los persiguió cerca de 150 metros de la calle. Finalmente, Samuel cayó al suelo inconsciente. Los agresores, dicen la sentencia textualmente, se dispersaron tranquilamente por las calles adyacentes. No pidieron ayuda, no se quedaron, se fueron. Se fueron a reunirse más tarde en 2 parques cercanos, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Samuel fue trasladado al complejo hospitalario universitario de La Coruña y murió a causa de las heridas. Y aquí es donde el relato deja de ser exclusivamente sobre Samuel y empieza a ser también sobre nosotros, sobre lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de ver a otra persona como persona, y sobre la facilidad espeluznante con la que un grupo puede convertirse en verdugo colectivo, sin que ninguno de sus miembros sienta en ese instante que está cometiendo algo irreversible. La noticia de la muerte de Samuel Luiz no se quedó a Coruña. En cuestión de días, decenas de ciudadanos españoles fueron escenarios de manifestaciones bajo la consigna Justicia para Samuel. El crimen ocurrió en plena semana del orgullo LGBT. Para buena parte de la sociedad española resultó insoportable la idea de que en el pleno siglo XXI alguien pudiera morir a golpes mientras le gritaban a un insulto por su orientación sexual, real o supuesta. No importa. La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, mencionaba públicamente el caso como parte del impulso para crear el 028, la línea de atención de víctimas de la LGTB-fobia en España. Pero conviene decir algo con honestidad editorial. El caso también se convirtió casi de inmediato en un campo de batalla informativo. Las investigaciones posteriores sobre la cobertura mediática del crimen documentaron como el caso de Samuel Luiz dividido en la opinión pública, con narrativas enfrentadas sobre el verdadero móvil del ataque, en un contexto de polarización política, que en ocasiones parecía importarle más disfrutar el relato que sostener el duelo de una familia. Y aquí, como equipo de editorial que somos, elijo un compromiso y contar únicamente lo que los tribunales han podido probar, distinguiendo simplemente entre el hecho judicial y la interpretación pública que se hizo de él. El camino judicial de ese caso ha sido largo y sigue de hecho sin cerrarse por completo. Merece la pena recorrerlo con precisión, porque en él se juega algo tan importante como la memoria de Samuel, pues las garantías procesales de que todas las personas implicadas, incluidas la de presunción de inocencia, estén ahí. En octubre del 2023, la Fiscalía de La Coruña presentó su escrito de acusación, solicitando penas de hasta 25 años de prisión para los presuntos autores del asesinato, 22 para los presuntos coautores, con el agravante de discriminación por orientación sexual de los 5 acusados. En total, la Fiscalía pidió 121 años de prisión entre los 5 procesados y una indemnización de más de 300.000 euros para la familia. El juicio, con jurado popular, comenzó en octubre de 2024 en la Audiencia Provincial de La Coruña. A finales de noviembre de ese año, el jurado emitió su veredicto y consideró culpables a los 4 de los 5 acusados y absolvió a la única mujer procesada, Catherine Silva, entonces pareja de Diego, quien, según explicó durante el proceso, creyó erróneamente que estaban siendo grabados por Samuel. El 8 de enero del 2025, la magistrada presidenta Elena Fernanda Pastor Novo dictó sentencia conforme al veredicto del jurado. Diego fue condenado a 24 años de prisión por asesinato con el agravante de la discriminación por orientación sexual. Alejandro Freire Yumba fue condenado en 20 años de prisión. Cayo Amaral fue condenado a 20 años y 6 meses, 20 por asesinato y 3 años y medio adicionales por un delito de robo con violencia, al haberse atribuido la sustracción del teléfono móvil de la víctima durante la agresión. Alejandro Míguez fue condenado en esta primera sentencia a 10 años de prisión como cómplice del asesinato. En total, 64 años de condena repartidos entre los 4 declarantes culpables del jurado. La sentencia fue recurrida, pues en mayo de 2025 el Tribunal Superior de la Xusticia de Galicia resolvió la apelación, confirmó las penas de entre 27 y 24 años para los 3 consideradores autores materiales del asesinato: Diego, Alejandro Freire y Carol Amaral.
pero revocó la condena de Alejandro Míguez, absolviéndolo al considerar que no existía pruebas suficientes de su participación directa en la agresión y que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Esa absolución, a su vez, fue recurrida por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo en julio de 2025, solicitando que se restituya la condena de 10 años como cómplice. En septiembre de 2025, la defensa de Alejandro Míguez pidió al Alto Tribunal la admitencia de este recurso. Al cierre de este documental, el recurso ante el Tribunal Supremo continúa pendiente de resolución. Eso significa que, en términos legales estrictos, que la situación de Alejandro respecto al delito de asesino es hoy una persona absuelta, amparada por la presunción de inocencia sobre un cargo concreto, mientras que las condenas de Diego, Alejandro y Cayo han sido confirmadas por apelación. Contamos esto con detalle, no por frialdad, sino por respeto a Samuel y a su familia, que merecen que su historia se cuente con la verdad judicial completa y el respeto del sistema de garantías, que es el mismo sistema que 3 años después de aquella noche consiguió que la verdad de lo ocurrido con Samuel quedara escrita con nombre propio. La sentencia de enero de 2025 no habla solo de los años de prisión, pero también habla de algo que ningún código penal puede reparar del todo: el dolor de unos padres. La magistrada dejó constancia expresa de los efectos devastadores sobre Lola Muñiz y Mashon Luis, quienes, dicen el texto judicial, sufrieron un profundo dolor moral y dificultades psicológicas a raíz de la pérdida de su hijo. La sentencia subraya que, además, algo que resulta casi insoportable de leer, que los condenados abandonaron a Samuel inconsciente y herido en una rotonda, sin pedir ayuda, acusando con esta indiferencia un sufrimiento adicional a una familia que durante días no supo con certeza qué había pasado con su hijo aquella noche. Hay una frase de la crónica judicial de aquel 8 de enero que resume mejor que cualquier análisis lo que este caso representa para una ciudad entera. A Coruña comenzó a sanar sus cicatrices. Sanar, no olvidar, no cerrar, no pasar páginas, pero sanar. Ese proceso lento, incompleto de la psicología del duelo, describe no como un punto de llegada, sino como una forma distinta de seguir cargando con ausencia. Hasta aquí los hechos, lo que la justicia ha logrado establecer con nombres, fechas y sentencias firmes y pendientes de firmeza. Pero un caso como el de Samuel Luis no puede quedarse únicamente en un terreno judicial, porque las preguntas que dejan son sobre todo preguntas humanas. ¿Qué convierte a un grupo de personas jóvenes sin antecedentes de violencia extrema en un cuerpo colectivo capaz de matar a golpes a un desconocido en cuestión de minutos? ¿Qué mecanismo psicológico permite que alguien decida, en una fracción de segundo, sumarse a una agresión que no inició? ¿Y qué nos dice sobre el vínculo humano y sobre el miedo a lo diferente, al hecho de que el detonante haya sido, según los testimonios, un insulto homófobo gritando en plena calle? A partir de aquí, dejamos el relato de los hechos y entramos en el terreno de la comprensión. Y no es para justificar, pues es más para entender. Porque, como escribió Víctor Frank desde su propia experiencia de horror, comprender el mecanismo de la crueldad humana es paradójicamente el primer paso para custodiar nuestra propia humanidad frente a ella. Antes de continuar, una pausa breve. Quiero recordarte que si esta historia te ha hecho pensar en el miedo de ser señalado por lo que eres, en la sensación de vulnerabilidad frente al grupo, o simplemente en lo frágil que puede ser la seguridad que damos sentada al caminar a la calle, quiero recordarte que en Punto de Partida no solo contamos estas historias, acompañamos en procesos de sanación real. Si sientes que necesitas un espacio propio para trabajar el miedo, el duelo, las heridas de pertenencia, tienes disponible mis sesiones individuales de acompañamiento terapéutico. En la descripción te dejo el link. Ahora volvamos para entender lo que pasó esa noche en La Coruña. Vamos a mirar el caso de Samuel Luis a través de 6 lentes distintas. Ninguna por sí sola explica lo ocurrido, pero todas juntas nos acercan a una comprensión más honesta. Uno es el apego o la base segura. Volvay nos enseñó que el ser humano necesita desde la cuna una base segura desde la cual explorar el mundo. Cuando esta base falta, sea por negligencia, por violencia temprana o por otros vínculos inconsistentes, la persona no aprende a regular su miedo desde la confianza, pero desde la alerta permanente. Un adulto con un apego inseguro puede interpretar gestos neutros, como una videollamada, grabar por error, como amenazas reales o su integridad.
No decimos esto para excusar a nadie, lo decimos porque entender el terreno emocional donde germina la violencia es el primer paso para sembrar otra cosa en las generaciones que vienen. Van der Kolk, en su trabajo sobre el trauma, describe cómo el cuerpo puede quedar atrapado en respuestas de lucha o huida, que no dependen de la razón, sino de circuitos mucho más antiguos y automáticos. En la agresión grupal como esta, el cuerpo de cada agresor probablemente deja de escuchar a la corteza prefrontal y empieza a obedecer las estructuras más primitivas y aceleradas por el alcohol, la adrenalina y la energía de la multitud. El cuerpo en esos minutos actúa antes que la conciencia pudiera intervenir. Porges nos ofrece un mapa más fino todavía. Nuestro sistema nervioso autónomo puede pasar, en segundos, de un estado social y conectado a un estado de movilización defensiva o incluso de un colapso. Cuando Diego interpretó la videollamada como una grabación hostil, su sistema nervioso pudo activar de forma casi instantánea ese estado de alarma. Y aquí aparece algo crucial. Los estados de activación nerviosa son contagiosos dentro de un grupo. Cuando una persona entra en modo de ataque, quienes lo rodean tienden a sincronizar su propio sistema nervioso con la persona activada. Así se explica, en parte, por qué otros 3 jóvenes que no tenían ningún conflicto previo con Samuel terminaron sumándose a la agresión en cuestión de segundos. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que negamos, que reprimimos y que puede irrumpir con una violencia desproporcionada cuando se encuentra en el contexto adecuado. En las multitudes, decía la sombra individual, se diluye una sombra colectiva. Cada persona siente menos responsabilidad personal, porque el grupo la reparte entre todos. Pues no fui solo yo, puede pensar cada agresor, y sin embargo la justicia ha insistido en devolver esa responsabilidad a cada individuo, nombre por nombre, condena por condena, precisamente porque la difusión de la culpa dentro de la multitud es uno de los mecanismos que más facilita la violencia colectiva. Desde la mirada sistémica de Hellinger, todo ser humano necesita un lugar de pertenencia dentro de su grupo. Cuando ese lugar está amenazado, algunas personas desarrollan una hipervigilancia feroz ante cualquier señal, real o imaginaria, que ponga en duda su lugar en el mundo. La ironía trágica de este caso es que, según los testimonios recogidos durante el proceso, el delante verbal de la agresión fue un insulto homófobo. La pertenencia de uno se defendió, aparentemente atacando la pertenencia de otro. Para Viktor Frankl, el sobreviviente de los campos de concentración, sostenía que el ser humano puede atravesar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido en él. La familia de Samuel no eligió este sufrimiento, pero sí ha podido, con el tiempo, transformar parte de ese dolor en un legado, en la movilización social que generó la muerte, que impulsó la creación del 028, la línea de atención a las víctimas por LGTB-fobia en España, y mantuvo viva durante años una conversación pública necesaria sobre los límites de la convivencia y de la urgencia para erradicar el odio como motor de violencia. No es un consuelo, es, en el mejor de los sentidos franklianos, un sentido que se construye después a pesar de una tragedia. Ninguna de estas 6 miradas pretende diluir la responsabilidad penal que la justicia ya ha establecido con el nombre y condena para 3 de los implicados y que sigue en trámite para un 4. Lo que estas lentes psicológicas nos ofrecen es otra cosa, es la posibilidad de mirar de frente el mecanismo humano que hace posible que una noche cualquiera se convierta en una tragedia irreversible para no repetirlo. Samuel Luiz tenía 24 años. Le gustaba, como a tantos jóvenes de su edad, salir una noche de julio a reencontrarse con la vida después de un año encerrado. No sabía que esa bancada frente al mar sería el último lugar donde se sentiría todavía a salvo. Su historia no terminó esa madrugada. Terminó, o mejor dicho, siguió transformándose en cada sentencia, en cada recurso y en cada manifestación que gritó su nombre, en cada persona que hoy, gracias a, en parte, él, se anima a llamar al 028 en lugar de guardar el silencio. Contar esta historia en la mente del abismo no es un ejercicio de morbo, pues es un acto de memoria y esperemos de prevención para entender cómo se gesta la violencia de un grupo hacia una persona señalada por lo que es, para que la próxima vez que un desconocido malinterprete un gesto inocente en la calle, cualquiera, alguien, decida no sumarse y en cambio extienda la mano. Si esta historia te dejó algo removido por dentro, no lo guardes. Recuerda que tienes mis sesiones individuales, punto de partida.
Estarán en la descripción. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que el mundo está mejor cuando estáis vosotros. Recordad que merece la pena que estéis aquí. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando. Gracias.